La verdad prohibida. Cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad. Es el libro que hoy recomendamos en Galaxia de nuestro buen amigo el periodista Miguel Pedrero. Miguel, bienvenido a Galaxia. Muchas gracias, Alex, por invitarme a tu programa. Ya sabes que yo encantado de responder a tus preguntas y de contar lo que sea necesario. Gracias a ti, Miguel, por estar aquí. Fíjate que ya ni siquiera somos dueños de nuestros pensamientos, ¿eh? Es decir, ya la casa es del banco. Ah, nuestro trabajo, nuestras horas son de otra persona, la que nos paga. Ni nuestros pensamientos son nuestros. Nos manipulan absolutamente en todo, Miguel. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Claro, yo digo en la introducción de este libro que nuestra privacidad mental, nuestros pensamientos, son el único territorio de auténtica privacidad, al menos por el momento. Sin embargo, esto está dejando de ser así ya, porque desde hace algunos años hay poderes con muchos medios a su disposición que precisamente lo que están intentando es asaltar nuestra mente, asaltar nuestros pensamientos para manipularnos y obtener, como no, beneficios económicos, ideológicos o políticos, ¿no? Por concretar, importantes transnacionales están empleando la última tecnología en el estudio, en la comprensión y en el análisis del funcionamiento de nuestro cerebro, eh, algo además que se llama neuromarketing, que como digo está empleando las últimas tecnologías precisamente para saber cómo funciona nuestro cerebro y saber eh, qué automatismos hay que activar en nuestro cerebro para obtener determinadas respuestas de nuestro cerebro. Yo siempre digo lo mismo, si yo ahora agarro un bolígrafo y me lo clavo con fuerza en el brazo y me hago sangre, pues me hago sangre. Es decir, quiera o no quiera, si a mí me atacan con un objeto punzante y me lo clavan, voy a sangrar. Pues exactamente esto es lo que están haciendo algunas grandes transnacionales y sobre todo transnacionales que obtienen sus beneficios del análisis de datos y de la comercialización de datos, las transnacionales que están detrás de las redes sociales o incluso de la red de redes de Internet, y precisamente lo que se trata es eso, de saber cómo funciona nuestro cerebro para saber qué automatismos activar. Y lo terrible de esto, y también lo cuento en el libro, es que no tenemos forma de defendernos. Es decir, que es algo ante lo que no tenemos defensa porque nuestro cerebro funciona así, ¿no? Y por lo tanto es algo tremendamente grave, Alex, tremendamente grave, que lo estamos viviendo ya. O sea, no es una cosa no es un futurible, sino que lo estamos viviendo en este momento y si quieres, luego te explico cómo. Vamos a hablar de ello porque está claro que hay programas de inteligencia artificial que nos Sí, controlan. Google nos controla. Es decir, no se trata solo de que, obviamente, conocen tus gustos, estás hablando con alguien y tienes el móvil cerca y de repente te saltan anuncios de ese ordenador que te quieres comprar o del coche o de lo que sea. Es decir, está claro, ¿no?, que estamos siendo observados continuamente el gran hermano y hasta aquí hace tiempo que está aquí. Pero es que aparte de eso, esa inteligencia artificial nos controla, nos manipula y hace que deseemos y necesitemos cosas que realmente no necesitamos, o que votemos incluso a un partido, o que estemos por una opción, o que compremos acciones aquí o allá. Es decir, estamos siendo controlados por una inteligencia artificial. Esto parece Skynet. Terminator ya está aquí, Miguel. sí, yo también siempre cuento las palabras de Jaron Lanier. Él es uno de los programadores más importantes de la actualidad de inteligencia artificial y él es el responsable de programar algunos de los bots, algunos de los software de inteligencia artificial que controlan las redes sociales y que controlan Internet. Y él recomienda a la gente que no use las redes sociales. De hecho, él no usa las redes sociales, algo muy complicado, porque las redes sociales ya forman parte de nuestra vida, y ya no incluso desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista laboral para muchas personas, con lo cual es algo muy complicado. Pero él dice que estos software de inteligencia artificial, que son los que controlan las redes sociales y son los que controlan Internet, en realidad
no tienen la función de manipularnos, van mucho más allá. Tienen la función de cambiar nuestro cerebro. Es decir, que lo que tratan de lograr básicamente es conseguir con nosotros o controlarnos mentalmente, ¿no? Es decir, que en el fondo son programas diseñados para cambiar nuestra estructura cerebral, para que pensemos de otra manera, ¿no? Y él dice que sabe bien de lo que habla porque él los ha programado. Y además esos programas de inteligencia artificial tienen la capacidad de ir evolucionando y de ir mejorando sus capacidades a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, Internet, la red de redes, no está controlado por ningún cerebro humano, sino que está controlado por unos bots, por unos softwares de inteligencia artificial cuya misión es manipular nuestro cerebro con un objetivo principal, que estemos el máximo de tiempo en las redes sociales, navegando por Internet, en estas plataformas de cine y de televisión. Y además hay algo absolutamente terrible, y es que estos software de inteligencia artificial han descubierto que aquellos sentimientos que hacen que estemos mayormente apegados a las redes sociales son aquellos sentimientos negativos, el odio, la ira, la venganza, la rabia, mucho más que los sentimientos positivos. Por lo tanto, todas estas redes sociales e incluso Internet está diseñado precisamente para extender esta clase de sentimientos negativos precisamente con una finalidad puramente económica, porque cuanto más tiempo permanezcamos en Internet y en las redes sociales, estas grandes plataformas más dinero van a ganar a través de la publicidad, ¿no? Y así se entiende que algunas ideologías, algunos pensamientos absolutamente extremistas e incluso terroristas logren una expansión sin límites y muy increíbles a través de Internet y a través de las redes sociales, ¿no? Y la razón no es porque los que están detrás sean muy buenos manejando las redes sociales, sino que las redes sociales están diseñados directamente para eso, para extender esos sentimientos negativos, ¿no? Y eso es lo que hace que algunos discursos que hasta hace unos años pues serían anatema y todo el mundo los condenaría, hoy en día nos parece casi normal. Y te pongo un ¿Y por qué, ejemplo. Miguel, la cuestión es, ¿por qué interesa extender ese extremismo ideológico en las redes? Pues por una razón fundamental, porque eso es lo que hace, o sea, han descubierto a través de estos softwares de inteligencia artificial que lo que hace que la gente esté más tiempo en las redes sociales son estos sentimientos negativos, no los positivos, la ira, la venganza, el odio. Es decir, eso lo que hace es que estemos más tiempo en las redes sociales, con lo cual para ellos es un beneficio económico, pero eso trae unas consecuencias secundarias, y es que grupos extremistas, mensajes de odio, se expandan como la pólvora a través de Internet. Hace poco, aquí en Madrid, hace unos días, un grupo de nazis sale a desfilar por el barrio de Chueca, en Madrid, que digamos que es el centro de la comunidad gay, enarbolando proclamas nazis, con banderas nazis, gritando fuera maricones de nuestros barrios. Y aquí no ha pasado nada. Es decir, parece que casi, bueno, es normal, tienen derecho a dar su opinión. Bueno, es decir, esto que hace unos años sería un absoluto escándalo, hoy en día, bueno, se ve con cierta normalidad porque determinados mensajes de odio se han extendido a través de las redes sociales y a través de Internet y ya parece que son casi normales, ¿no? Y esto es lo que yo trato de explicar en este libro, ¿no? Yo no creo en la existencia de un grupo de personajes muy poderosos, del Club Bilderberg o de lo que sea, que se reúnen en una habitación a oscuras y que desde ahí planifican lo que va a pasar en el mundo en los próximos años o en las próximas décadas, ¿no? Eso no existe. Lo que hay son conspiraciones continuas en partidos políticos, en gobiernos, en transnacionales, en organizaciones institucionales, en instituciones de todo tipo. O sea, la conspiración forma parte de nuestra vida y todos con un objetivo. Pero desde luego no hay una serie de señores ahí arriba en un edificio muy alto y que dirijan los designios
de la Pero humanidad. entonces, A veces, Miguel, te digo ¿de una dónde cosa, Alex, sale a veces... toda esta? ¿Quién dicta las normas? ¿Quién da la orden? Simplemente son Mira, las corporaciones, ¿no? Que se ponen de acuerdo entre ellas o cada corporación va a la suya y, no sé, y activa una serie de bots o inteligencia artificial. Es decir, ¿quién está detrás de todo esto? Porque alguien tiene que dar mira, la orden. hace algún tiempo tenía una conversación con un alto cargo de los servicios secretos españoles, ¿no? Mm, Y, y, y él me decía dos cosas muy interesantes, ¿no? Una, que normalmente los planes, las operaciones geoestratégicas o de espionaje, no salen tan bien o no salen demasiado bien como se habían planificado, ¿no? Y que en muchas ocasiones su trabajo es tapar agujeros, ¿no? Es decir, que tú generas algo, una operación, una operación de desinformación, por ejemplo, y eso al final genera unos efectos negativos y contrarios a tus intereses que tú no te esperabas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que la mayor parte de la información está a disposición del público, ¿no? Eso de que los servicios de inteligencia manejan información súper reservada y que con eso planifican sus operaciones es falso. La mayoría de la información es fuentes abiertas, es decir, ujú. que está ahí para quien quiera llegar a ella, pero claro, exige un esfuerzo y una capacidad de análisis, ¿no? Pero cualquiera con un cerebro mínimamente amueblado puede sacar la verdad o acercarse a la verdad de prácticamente cualquier hecho, solamente hay que contrastar datos y hacerlo de una manera absolutamente objetiva, ¿eh? Es decir, sin gafas ideológicas, políticas, económicas, es decir, de forma absolutamente objetiva, y de ahí puede sacar la verdad. Un ejemplo de esto, Alex, es Al-Qaeda, por ejemplo, Sí. o el ISIS. Es decir, todo el mundo sabe que Al-Qaeda parte de una operación de los servicios secretos americanos, de los servicios secretos estadounidenses, a finales de los 70 y principios de los 80, cuando financian a unos radicales de unas escuelas coránicas en Afganistán, que eran los mujahidines, para expulsar a las tropas soviéticas de Afganistán. Estábamos en plena Guerra Fría. Pusieron al frente a un señor que se llamaba Osama Bin Laden, que era un agente de la CIA. ¿Por qué? Fundamentalmente porque era hermano de Salem Bin Laden, que era la mano derecha de George Bush padre en la CIA y que participó en varias operaciones de espionaje y sobre todo en operaciones de lavado de dinero para operaciones negras de la CIA, ¿no? Y como su hermano era Osama Bin Laden, lo pusieron al frente de ese grupo de mujahidines, ¿no? Y al final el monstruo se les fue de las manos. Efectivamente, expulsaron a los soviéticos de Afganistán, pero luego, claro, empezaron a pelear contra las potencias occidentales, ¿no? Y esto es algo que la propia Hillary Clinton reconoció en su momento y otros muchos altos cargos o ex altos cargos del gobierno de los Estados Unidos. Esto fue un monstruo que se nos fue de las manos, ¿no? Es decir, que tú creas una operación para conseguir algo concreto, que en este caso es expulsar a los soviéticos de Afganistán, y al final ese monstruo se te vuelve en contra. Sobre esto habría muchísimo que contar, ¿no? Porque quien armó y financió a los mujahidines fue la CIA a través del ISI, del servicio secreto pakistaní, ¿no? Y de esta forma podemos entender los lazos entre el servicio secreto pakistaní y Al-Qaeda, y podemos también entender cómo se capturó a Bin Laden y quién protegía a Bin Laden, ¿no? Es decir, que bueno, si vemos el origen de las cosas, al final podemos llegar a conclusiones bastante claras sobre lo que está pasando y que no cuentan los grandes medios de comunicación. Leo en tu libro, dices el astrofísico Stephen Hawking, poco antes de fallecer el 14 de marzo de 2018, declaró que el desarrollo de una compleja inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la especie humana. Steve Wozniak, algunos lo conocéis, fue cofundador de Apple junto a Steve Jobs, dijo en una entrevista: ya estamos creando seres superiores y creo que definitivamente hemos perdido la batalla contra las máquinas de la inteligencia artificial. Acabaremos convertidos en sus mascotas. Al final, yo lo que estoy viendo, Miguel, que se va a crear como un sistema alternativo, ¿eh? Hay gente que ya se va a Sí, vivir a sí. la montaña, desconectado de todo tipo de tecnología, con lo justo para vivir. Gente que ya desconecta de móviles, pantallas, que ya ni siquiera busca en Google. ¿Tú te has dado cuenta de esto, Miguel, de que se está creando como un sistema alternativo al actual? Sí, por supuesto que hay gente que no quiere saber nada de esto, pero al final es muy complicado, porque todos necesitamos para nuestra vida diaria acceder a las redes sociales y acceder a
a Internet. Pero fíjate, en los próximos años, y esto es algo en lo que también profundizo en este libro, en La Verdad Prohibida, en los próximos años se va a poner de moda la realidad virtual. Es decir, que muchísima gente se va a enganchar a la realidad virtual. Es decir, que sus momentos de ocio ya no van a ser ver las series de Netflix o de Amazon o de lo que sea, sino vivir una segunda vida, vivir una aventura. Es decir, que tú mismo puedes ser el protagonista de las películas que tú ahora ves en Netflix, ¿no? Y mediante unas gafas de 3D y un traje eh, eh, que nos pondremos, Sí, pues eres una... al final viviremos experiencias como estar peleando en una nave de las guerras de las galaxias o estar avanzando por la selva en una aventura que sabremos que es absolutamente inocua, porque nunca podremos fallecer, porque es una ficción, pero nosotros estaremos sintiendo, nosotros estaremos sufriendo, nosotros estaremos observando lo que hay a nuestro alrededor, es decir, una segunda vida. Y esto va a causar una adicción absolutamente increíble. Y esta realidad virtual, esta segunda vida que vamos a vivir, ya se está preparando por estas grandes corporaciones de datos y que controlan Internet y la red de redes, precisamente porque la finalidad de este sistema de entretenimiento global y que va a cambiar el mundo para siempre va a ser mayores beneficios para las arcas de esas corporaciones. Es decir, que vamos a vivir una época que no nos la podemos ni imaginar, Alex, ni imaginar. Hablemos de ello, Miguel, porque tú hablas en el libro de que del apocalipsis ecológico, ¿no? Que está Uh-huh. a punto de suceder y que eso está relacionado con esta carrera espacial, ¿no? Que han emprendido un montón de países, que parece que todo el mundo se quiere ir al espacio, ¿no? Parece que las élites están trabajando en irse a vivir fuera, porque tienen informes de lo que puede pasar en el planeta en poco tiempo. Efectivamente, esta yo creo que es la historia más importante, ¿no? Yo le dedico 2 amplios capítulos al apocalipsis ecológico y a ese plan de las élites para huir de la Tierra, que parece ciencia ficción, pero ya se está preparando a décadas vista, pero ya se está preparando. Yo creo que eso es lo más importante a lo que tendrá que hacer frente nuestra especie en las próximas 2 y 3 décadas. Siempre la gente que ha vivido en una determinada época piensa que esa época es la más importante de la historia. Es lógico, ¿no? Pero en este caso podemos decir objetivamente que nosotros estamos viviendo la época más importante de la historia, porque depende de lo que hagamos en los próximos 20, 30 o 40 años a lo sumo, de eso dependerá de que sobrevivamos como especie o que acabemos pereciendo. A mí me hace mucha gracia cuando escucho esas proclamas de hay que salvar a la Tierra, ¿no? Si la Tierra no hay que salvarla, si la Tierra se va a salvar. A quienes hay que salvarnos es a nosotros, a la especie humana. Y tenemos la sensación de que no pasa nada, porque salimos a la calle, vemos el cielo, todo sigue normal. O sea, nos da la sensación de que no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero estamos viviendo un auténtico apocalipsis ecológico que va a ser muy difícil de frenar, ¿no? Y la inmensa mayoría de los científicos que estudian este asunto están absolutamente convencidos que este aumento de las temperaturas, este calentamiento global, está producido obviamente por la acción de los seres humanos, por la industrialización, ¿no? Por lo tanto, se están generando eh, sinergias y se están generando incluso pactos entre las grandes transnacionales para cambiar nuestro sistema de vida, para evitar ese apocalipsis ecológico y al mismo tiempo no perder el poder político y económico, ¿no? Esto es algo alucinante de lo que hablo en el libro, y es que las 800 mayores corporaciones del planeta, que se agrupan en el Foro Económico Mundial, tienen como finalidad hoy en día directamente destruir el capitalismo tal como lo entendemos, ¿no? Es algo muy complicado y muy difícil de aceptar, ¿no? Que aquellas corporaciones que realmente más se están beneficiando del capitalismo quieran destruir el capitalismo para generar algo nuevo, ¿no? Y solo en este sentido podemos entender, Alex, cosas como ese salario mínimo vital, por ejemplo, porque Sí. saben que millones de personas quedarán expulsadas del mercado laboral y nunca podrán trabajar en la nueva economía y por lo tanto hay que darles un sustento, ¿no? Ellos están diseñando un capitalismo global ofreciendo poder a instituciones internacionales, ¿no?
como la Organización de Naciones Unidas y otras instituciones globales, no precisamente porque saben que en un futuro los problemas van a ser globales. La pandemia que hemos vivido de coronavirus y que estamos viviendo no se puede atajar a cada país haciendo la guerra por su cuenta, sino que solo se puede atajar mediante instituciones globales que tengan poder para hacerlo, ¿no? Y por lo tanto están cediendo parte de su poder a esas instituciones globales y están cayendo en una especie de socialdemocracia, ¿no? Precisamente para que las masas, para que la población no acabe votando a grupos extremistas ni acabe haciendo revoluciones, ¿no? Porque el futuro que ellos ya tienen, ya saben que va a suceder, es un futuro donde el mundo va a ser bastante ingobernable, ¿no? Donde va a haber infinidad de grupos y de pensamientos ideológicos y de pensamientos políticos en medio de un apocalipsis ecológico que va a generar unos cambios absolutamente brutales en nuestra forma de vida, la aparición de nuevas pandemias, revoluciones, grandes movimientos de población, grandes movimientos inmigratorios. Es decir, que lo que se nos viene encima es tremendo y ya se están preparando para ese cambio, ¿no? Y fíjate, si hablamos de conspiraciones, a mí una de las grandes conspiraciones y que trato en este libro es la que han llevado a cabo las petroleras durante los últimos 30 años. Sabes que en Estados Unidos varios fiscales generales han iniciado acciones legales contra las mayores petroleras del planeta porque ya se está descubriendo y ya están ahí todos los datos que durante 30 años se han dedicado a engañar sobre el cambio climático, sobre el aumento de las temperaturas y lo que se nos puede venir encima, ¿no? Es decir, durante 30 años estuvieron pagando campañas desinformativas en medios de comunicación, estuvieron comprando a científicos para que ofrecieran una determinada versión, pagándoles un montón de pasta, ¿no? Cuando esos científicos sabían que estaban mintiendo, ¿no? Entraron en el accionariado de importantes medios de comunicación y ellos lo que pretendían era generar debate, ¿no? Si la mayoría de la comunidad científica estaba de acuerdo en que este cambio climático iba a provocar un apocalipsis ecológico en cuestión de décadas, ellos lo que hacían era generar la versión contraria cuando sabían que estaban mintiendo, ¿no? Es decir, le estaban pagando a gente para que mintiera. Y eso ha provocado un retraso de décadas en la toma de medidas por parte de instituciones y por parte de gobiernos contra el cambio climático, ¿no? Y esto es absolutamente terrible, ¿no? Esto es absolutamente terrible porque ahí sí que nos encontramos la conspiración, ¿no? A veces yo me encuentro con negacionistas del cambio climático y uno piensa, caramba, si uno ve de dónde surge todo esto, en el fondo son las petroleras. Son las petroleras y ya se sabe todo, ya está la información, cómo lo hicieron, a quién pagaron, cómo le pagaron, en qué medios insertaron publicidad engañosa sin ni siquiera mostrar que era publicidad, ¿no? Ya se sabe y de hecho, como te digo, se están iniciando acciones legales en Estados Unidos y ahora también en otros países del mundo precisamente para sacar a la luz todo esto y demostrar el gran engaño al que hemos estado sometidos. Además, fíjate qué curioso, utilizaron las mismas técnicas que las tabaqueras, que durante décadas estuvieron engañándonos a todos y mostrando que el tabaco no era perjudicial para la salud. Sí. Y esto fue un leitmotiv durante muchos años, durante décadas, y utilizaron las petroleras, exactamente, le copiaron todo el planning de actuación a las tabaqueras, tal como lo habían hecho décadas antes. Hoy nadie se cree que el tabaco no es perjudicial, o sea, todo el mundo sabe que el tabaco es perjudicial para la salud, pero durante muchas décadas, para nada, ¿no? Y esto tiene que ver con grandes campañas desinformativas de miles y miles de millones de dólares. Fijaos, cómo funciona este mundo, cómo todo se va escribiendo, se va haciendo. Claro, uno puede pensar, Miguel, de acuerdo, hay gente que juega su juego, ¿no? Hay quien detenta el poder, las grandes corporaciones, todos más o menos quieren tener el control, porque el control es poder. Yo creo que llega un punto que hay gente que tiene ya tanto dinero, amasa tanto dinero, que el dinero ya no les importa, lo que quieren es poder, ¿no? Saber aquello de voy a hacerlo, voy a demostrar que soy capaz de hacerlo y quiero tener poder y mucho control, ¿no? Y en ese poder se habla del nuevo orden mundial. Y tú, precisamente, en unos apartados del libro, hablas de las creencias de los amos del mundo. Y hablas del nuevo orden mundial satánico, ya que los creadores del actual sistema económico neoliberal parece que tomaron sus dogmas de
los mismos ideólogos, ¿no?, que inspiran a la Iglesia de Satán. A ver, estamos en ese New World Order, nuevo orden mundial satánico. Bueno, no es exactamente así, ¿no? Pero en este libro, en La Verdad Prohibida, le dedico un capítulo muy amplio a este asunto que yo titulo El nuevo orden mundial satánico, ¿no? En realidad tiene una explicación. Yo lo que demuestro en este capítulo, lo que trato de demostrar es que los creadores del actual sistema neoliberal en el que estamos viviendo, en el que estamos inmersos, la inmensa mayoría de nosotros, al menos los que vivimos en el mundo occidental, tomaron sus dogmas y sus bases ideológicas de los mismos personajes que Anton LaVey para crear su iglesia de Satán. De hecho, LaVey lo ha confesado en numerosas ocasiones que él se basó fundamentalmente en Nietzsche y en Ayn Rand. Ayn Rand es una pensadora, una filósofa, una novelista que es autora de una novela monumental llamada La rebelión del Atlas, en la cual yo creo que por primera vez los malos eran el pueblo y los buenos eran los ricos y poderosos, ¿no?, que tenían que defenderse del pueblo vago y holgazán, ¿no? Y básicamente lo que defiende Ayn Rand, que después de la rebelión del Atlas se dedicó a extender esa ideología neoliberal del absoluto individualismo por encima de cualquier valor grupal, es decir, por encima de todo está el individualismo y esto es una selva y por lo tanto aquellos que son ricos y poderosos y tienen el poder es que han sido más listos, más inteligentes que los demás y por lo tanto pueden detentar su poder y si tú eres pobre, si tú no tienes que comer, si tú estás en una situación social complicada, pues únicamente es tu problema, ¿no? Es decir, que el sistema capitalista está ahí para aprovecharnos de él, nos ofrece una serie de oportunidades y los que no son capaces de tomar esas oportunidades, pues si se mueren de hambre, que se mueran de hambre, ¿no? Es decir, el sistema funciona solo y el sistema margina, expulsa a aquellos que no son capaces de funcionar dentro de ese sistema. Y es el sistema económico en el que vivimos actualmente, en el neoliberalismo, ¿no? Los neoliberales defienden que la economía se regula sola y por lo tanto no es necesario poderes políticos, no es necesario instituciones internacionales que de algún modo pongan las reglas del juego en nuestro sistema capitalista de mercado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. Si mañana de pronto las autoridades dicen, no, pues a partir de ahora el tráfico se regula solo, ¿no? Como esto es un sistema y la gente tiene sentido común, pues nada, el tráfico se regula solo. No hay señales, no hay semáforos, no hay agentes de movilidad, no hay guardias urbanos, no hay nada. El tráfico se regula solo. ¿Qué es lo que pasaría, Alex? Que al final, ¿quién pasa el semáforo? El que tiene la tanqueta, ¿no? Y los demás, los que tienen el utilitario, pues tendrían que esperar, ¿no? El poder del más fuerte. Cuando no hay reglas, cuando no hay normas, cuando no se protege a los más desfavorecidos, que suelen ser la inmensa mayoría de la población, pues al final unos tienen muchísimo, tienen todo el poder y el resto viven comiendo 2 veces al día o malviviendo, ¿no? Y esto es el sistema neoliberal que defiende Ayn Rand, ¿no? Y las ideas de Ayn Rand fueron tomadas por un grupo de economistas que en su momento, en los años 60 y principios de los 70, eran absolutamente marginales, es decir, los economistas creían que eran una panda de fundamentalistas porque nadie se creía que la economía se pudiera regular por sí sola, ¿no? Tenía que haber unas normas, unas reglas del juego y unos estados que hicieran cumplir esas normas y que protegieran a los trabajadores y que protegieran a los más desfavorecidos dentro del sistema, ¿no? Pues no, los consideraban unos locos, unos fundamentalistas. Bueno, pues esta gente, la gente de la escuela de Chicago, al final, con el apoyo de importantes fortunas, de importantes corporaciones y fondos de inversión que vieron en esta ideología algo que les beneficiaba económicamente, pues acabaron convirtiendo en los que dictaban las normas del sistema económico. Es decir, que 20 años antes eran unos locos, 10 tíos que eran unos locos fundamentalistas, que ni siquiera los economistas le hacían el más mínimo caso y 20 años después se convierten en los líderes del sistema económico mundial. Y esa idea es la que hoy en día prima. Y muchos de ellos fueron alumnos
fueron seguidores de Ayn Rand, que creó como una especie de secta, una secta neoliberal, ¿no? Como digo, en la que se defendía el individualismo por encima de todo. Es decir, que estos personajes que han creado el sistema económico neoliberal en el que hoy en día vivimos, pues han tomado sus bases ideológicas de los mismos sitios que Anton LaVey para crear su iglesia de Satán, que no es otra cosa que una oda al más puro individualismo. Yo no digo que dentro de la iglesia de Satán no exista. Yo me he leído la Biblia satánica y otros libros de Anton LaVey y la verdad es que tiene asuntos o puntos, desde luego, enormemente interesantes, ¿no? Pero lo cierto es que ese individualismo por encima de cualquier otra cosa y por esa loa constante al poder de los más fuertes, ¿no? Y a odiar a los débiles, ¿no? Que es lo que defendía Anton LaVey, lo que defendía Ayn Rand y lo que defienden y lo que defendían los líderes del sistema económico neoliberal, pues yo desde luego no estoy de acuerdo con eso. También he de decir que el satanismo es un movimiento muy plural, igual que lo es el cristianismo, y que dentro del satanismo pues hay organizaciones que digamos que circulan por otra senda, ¿no? Como por ejemplo el templo satánico, que son todos progresistas y defensores de los derechos de las minorías y antineoliberales y que utilizan el satanismo como una forma de trolear a determinados poderes fundamentalistas, ¿no? Es decir, que dentro del satanismo nos podemos encontrar desde ideologías nazis, fascistas, neoliberales, hasta progresistas, izquierdistas y de todo lo que tú te puedas imaginar. Recordamos que estamos hablando con Miguel Pedrero, que hoy nos presenta su nuevo libro, La verdad prohibida. Por cierto, Miguel, ¿el libro se puede conseguir en todas las librerías? Sí, en cualquier librería, a través de Amazon, a través de la página web Genial. de Ediciones Sidonia, es decir, está en todos los sitios. Pues puedo decir que es un libro que merece mucho la pena, mejor dicho, merece la alegría, porque es una investigación muy bien contrastada, sintética, es decir, no es un rollo de libro, porque a veces hay libros que son unos tochos. Hay que decirlo que es un tocho, que a veces dices, no sé ni por dónde acabarlo ni por dónde empezarlo. No es el caso. Y tiene temas, además, que llaman muchísimo la atención, porque es algo que está pasando, es actualidad, es real. Por ejemplo, en el apartado, Miguel, que hablas del futuro distópico, que ya está aquí, dices que se están llevando a cabo experimentos muy polémicos, donde se están creando híbridos de humanos y animales. ¿Eso se está haciendo, Miguel? Sí, se está haciendo fundamentalmente, digamos, a nivel celular, ¿no? Para conseguir determinadas mejoras o para conseguir determinados órganos que luego se puedan emplear en el ámbito de la medicina, en el ámbito de los trasplantes, ¿no? Pero también es cierto que en muchas ocasiones se están cruzando ciertos límites, sobre todo en determinados países como China, y también es cierto que hay una parte de esta investigación genética que es secreta, que tiene que ver con el ámbito militar. Y ahí no sabemos lo que está pasando, ¿no? Sí que sabemos algo porque sí se ha salido a la luz, han salido a la luz algunas informaciones en ese sentido, aunque todavía mínimas, ¿no? Pero en este libro yo ofrezco algunas pistas que nos pueden hacer pensar que efectivamente, si se puede hacer, al final se hace, Alex. Esto funciona así. Y en el campo de la genética, si se puede hacer, al final, de una u otra manera, se hace. Y yo creo que este va a ser otro de los grandes cambios, este va a ser otra de las grandes mutaciones a las que ¿Qué es a eso ver que estamos sometida la viendo, humanidad. Miguel? ¿Esa foto qué es? Bueno, no lo sé muy bien, porque esta foto no aparece en mi libro, Sí. es vuestra y la verdad es que no te Es sabría nuestra, ofrecer una vale. respuesta. Sí. Bueno, pues es un híbrido, eso parece una oreja humana, ¿no? Con un ratón, no sé. Sí, Una cosa rara. eso da la sensación. Con ratones están haciendo muchísimas cosas, ¿eh? Están haciendo muchísimas cosas y también con cerdos, ¿no? Precisamente para utilizar ciertos órganos en trasplantes para humanos, ¿no? En general, toda esta investigación tiene unos fines médicos y tiene unos fines benéficos, positivos, ¿no? Pero es cierto, como digo, que si se puede hacer, al final se hace, pues también se están empleando estas técnicas Claro.
en el ámbito militar y para lograr otro tipo de fines más cercanos al ámbito del espionaje, de la geopolítica y de la guerra. Vamos, que nos encanta jugar a ser Dios, ¿no? Oye, si lo puedo hacer, Absolutamente. ¿por qué no? Claro, supongo que Sí, llega sí. un punto que lo has hecho todo, lo has experimentado todo y estás aburrido, ¿no? Digo, pues, oye, si lo podemos hacer, ¿por qué no? Venga, adelante. Y seguro que hay inversores que buscan la cosa más bizarra para poder invertir, porque somos humanos, somos así. ¿No, Ujú. Miguel? Sí, Es un problema. Eso de estar aburridos es un problema. de hecho, antes tú comentabas esos planes de ciertas élites, de ciertos personajes muy poderosos para huir del planeta Tierra, ¿no? Y, y yo cuento en el libro, o me hago eco, así empieza este capítulo, me hago eco de unas declaraciones de un personaje que se llama Douglas Rushkoff. Él es alguien especializado en prospectiva, ¿no? Es decir, en leer el futuro que viene. Y de hecho trabaja para las mayores corporaciones del planeta y para los gobiernos más poderosos de Occidente, precisamente haciendo prospectiva y tratando de adelantarse a lo que va a venir para que esas corporaciones y esos gobiernos se puedan adaptar a ese futuro. Y él cuenta que en cierta ocasión lo invitaron a un resort muy lujoso para ofrecer una conferencia y que le pagaron muy bien, ¿no? Y la conferencia, le dijeron que tenía que dar una conferencia con un título absolutamente abierto, como era algo así, no me acuerdo exactamente, pero era como el futuro del mundo, ¿no? Es decir, que con un título así puedes hablar de lo que te dé la gana. Y él pensó que se iba a un resort de multimillonarios que estaban allí jugando al golf y hablando de sus cosas y tomando daiquiris y que en ese espacio lúdico pues seguramente digamos que se habrían creado, formalizado una serie de conferencias para tenerlos entretenidos durante algún tiempo y que él era uno más de los invitados que iba a dar una conferencia bueno, sin ninguna importancia. Entonces se preparó una conferencia normal y corriente, muy general, sobre el futuro del mundo, y eso es lo que se pensaba. Pero cuando llega allí, se encuentra de que no es un resort repleto de multimillonarios, sino que simplemente había un puñado de ellos. Y que no iba a dar una conferencia, sino que los sentaron a su mesa. Y se encontró con los máximos accionistas de los fondos de inversión más poderosos del planeta. Es decir, estos sí que son los que manejan el planeta y no el Club Bilderberg. Estos, ¿no? Los dueños de los fondos de inversión que son capaces de tumbar gobiernos, que son capaces de tumbar partidos políticos, que son capaces de crear guerras, que son capaces de crear hambrunas y todo a golpe de clic. Y resulta que se encuentra con estos personajes hablándole sobre el evento, ¿no? Es decir, cuando les pregunta qué es esto del evento, pues se lo dicen, no, el evento es el crack ecológico, que en unas décadas está aquí y no hay nada que hacer, ya sabemos que va a venir, ¿no? Entonces, comienzan a preguntarle sobre un montón de cuestiones, pero sobre todo, cómo se podrían proteger ellos, sus familias y sus fortunas de ese apocalipsis ecológico. Y de pronto descubre que estos multimillonarios, que nadie conoce y que son los de verdad, los que manejan el mundo, estos son estos y no Bill Gates, y no, o sea, son estos, que nadie conoce quiénes son, pues de pronto le hablan sobre sus inversiones en programas espaciales privados y su intención, si no ellos, sus descendientes, sus hijos o sus nietos, de salir del planeta y conquistar otros planetas, ¿no? Y además le cuentan algo que es un leitmotiv entre este tipo de personajes tan poderosos y es muy curioso, ¿no? Porque ellos le dicen que efectivamente el sistema capitalista está provocando el fin del planeta Tierra, ¿no? Pero que no hay ningún problema, porque la humanidad siempre ha logrado salir adelante. Y que es cierto que el planeta se puede ver muy afectado, que nosotros como humanidad nos podremos ver muy afectada, pero el planeta, dice, mira hacia arriba, el universo, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, es inmensa para seguir expandiendo la globalización capitalista. Entonces, ¿qué importa que el planeta muera? Pues ya iremos a Marte, ya iremos a otro planeta, lo terraformaremos y cuando ese planeta ya no dé para más, pues iremos a otro, crearemos colonias por toda la galaxia, ¿no? Es decir, que esta es la visión que ellos tienen de la expansión del sistema capitalista, ¿no? Y están convencidos de que, o al menos tienen miedo, de que no les dé tiempo, o que a la humanidad no le dé tiempo a salir de nuestro planeta
antes de ese apocalipsis ecológico que vamos a vivir en las próximas décadas, y por lo tanto ya están preparando a sus descendientes y a su gente para salir del planeta invirtiendo en algo que ahora mismo se está poniendo muy de moda, y es agencias espaciales privadas, que en el futuro tendrán mucho más poder, muchos más medios y una mayor tecnología que la NASA o cualquier agencia espacial pública. Es decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que yo trato de contar en este libro, ¿no? Es decir, yo no hablo de estas conspiraciones que a mí me dan tanta urticaria, ¿no? No hablo de los Illuminati, ¿no? No hablo de Bill Gates, no hablo del Club Bilderberg, ¿no? No hablo de este tipo de cosas, sino que hablo de las conspiraciones reales, ¿no? De los que tienen el control del dinero, de los dueños de estos fondos de inversión, que son capaces de poner de acuerdo, por ejemplo, y esto sucedió en nuestro país en la crisis, al Partido Socialista y al Partido Popular, y estoy hablando de nuestro país, que no se ponen de acuerdo en nada, pues logran ponerlos de acuerdo para que cambien la Constitución en una noche, en una madrugada. Aquí se cambia la Constitución precisamente para que el Estado español pague sus deudas a esos fondos de inversión antes que invertir ese dinero en educación, en sanidad, en recursos públicos, en cualquier cosa. Es decir, cambian la Constitución para que estos fondos de inversión reciban su dinero aunque todo el pueblo español esté muriéndose de hambre y ni siquiera tenga sanidad. Antes van ellos y consiguen poner de acuerdo a los dos grandes partidos, al Partido Socialista y al Partido Popular. En esa época gobernaba Zapatero y Rajoy estaba en la oposición, no se ponían de acuerdo absolutamente en nada. Uno decía hola, el otro adiós, uno decía buenos días, el otro decía buenas noches, uno decía bien, el otro decía mal, y de pronto unas cuantas llamadas de teléfono de los que tienen el poder de verdad, de los que mandan de verdad, y se ponen de acuerdo en una madrugada para cambiar la Constitución. Esta Constitución sacrosanta, que no hay que tocarla, porque está grabada en letras de oro, en una columna de oro, ahí está grabada la Constitución y no se puede cambiar, y de pronto en una madrugada nos la cambian. Sí, sí. ¿Por qué? Con nocturnidad y alevosía. Que tienen el poder de verdad. Nocturnidad y alevosía. Un día hablaremos de la crisis económica, de cómo realmente eso es un golpe de Estado mundial, como muy bien también explicas en este libro. Un libro que, sinceramente, os recomendamos. La verdad prohibida, cómo los amos del mundo manipulan nuestras mentes para que no descubramos la auténtica realidad. Te volveremos a invitar, Miguel, a otro programa porque hay un apartado que a mí me interesa muchísimo, que es el de los paradigmas prohibidos. Y hablas precisamente del poder de la intuición, de cómo investigaciones científicas demuestran que el sexto sentido es la mejor brújula de nuestra vida. Tanto que hablamos de cómo orientarnos, ¿no? De qué decisiones tomar ante este panorama, ¿no? De apocalipsis ecológico, de la economía que se va al traste, y bueno, y todo esto que está pasando, pues hay que confiar en nuestro poder, en el poder de la intuición, nuestro propio criterio intuitivo. Hablaremos de ello con Miguel en otra entrevista. Miguel, muchas gracias. A ti, Alex. Hasta la próxima.